Buenas tardes a todos. Damos comienzo a la actividad. Buenas tardes, creo que ya estamos conectados. Estamos en este momento 86 personas y es un gusto tenerlos en este congreso didáctico, pero el primer congreso didáctico vía internet, lo cual es una situación nueva para todos nosotros, pero también maravillosa porque nos permite reunirnos con personas de diferentes partes, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Así es que les doy una cordial bienvenida. Este congreso ha sido posible gracias a la organización de la Comisión de Formación y Transmisión, la cual está compuesta por Cecilia Rodríguez, quien nos acompaña hoy, Carmen Labarte, Mónica Cardenal, Daniel de Luya, Susana da Silva, Laura Howard Darrosi y yo, Luz Marina Orejarena. En el día de hoy nos van a acompañar Miguel Calmón, María Cristina Fulco, Cecilia Rodríguez y Aline Webeck. La dinámica de este congreso va a ser la siguiente. Esperamos que nos puedan hacer preguntas, hacer comentarios, que puedan participar, pero para que esto sea viable es importante que lo hagan a través del chat. Esas preguntas que ustedes van a ir haciendo ahí van a estar siendo tramitadas por Cecilia Lauriña y Juliana Zambonetti, quienes van a extractar todas esas preguntas, las van a transmitir a mí para yo podérselas decir a los participantes. Esto va a ser después de que cada uno de ellos haga su respectiva presentación, porque así es más fácil, así nos interrumpe y damos curso a oírlos a ellos para que ya una vez que ellos terminen sus respectivas presentaciones, entremos a discutir, a hablar y a que resulte esta una mesa de diálogo que esperamos sea muy enriquecedora para todos nosotros. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con Cecilia Rodríguez, quien es en este momento es la miembro de la, como les mencionaba, de la Comisión de Formación, es la coordinadora de dicha comisión. Ella es miembro en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, es miembro del equipo de editores de Calibán, miembro de la Comisión Científica de FEPAL y fue miembro de la Comisión de Formación y Transmisión del Psicoanálisis de FEPAL en la gestión que terminó en el 2017. Bienvenida, Cecilia. ¿Qué tal? De verdad es un gusto estar aquí, poder reunirnos en esta virtualidad que marca los tiempos actuales. Es un gusto estar con mis compañeros de mesa, con Aline, María Cristina, Miguel Calmón y con todos y cada uno de ustedes, ¿sí? Son tiempos de cambios en los que las transformaciones culturales que se han venido dando tomaron en pocas semanas un ritmo vertiginoso. Con la llegada de la pandemia COVID-19 que trastocó drásticamente nuestras vidas. El impacto de todo esto, sin duda, marca un hiato en la historia contemporánea y me parece que también se abre un nuevo capítulo en la historia del psicoanálisis. Desde hace algunos meses, al ritmo vertiginoso de la urgencia, los psicoanalistas, en muy pocos días, tuvimos que cambiar nuestra forma de trabajar, bordeando la perplejidad y enfrentados a escenarios completamente inéditos que por mucho trascienden el solo hecho del trabajo en la virtualidad. Para todos, algunos incluso sin experiencia previa en el análisis a distancia, ha sido la manera de proseguir el trabajo clínico en un momento en el que además es imprescindible. Quiero resaltar la importancia de las instituciones psicoanalíticas en este trance. La contención a los miembros, la continuidad de los programas y el esfuerzo de todos por seguir adelante en estos momentos en los que nuestra cotidianidad de pronto parece película de ciencia ficción. ¿Qué efecto tiene
o tendrá todo esto? Solamente a posteriori podremos tener mayor claridad del impacto de este cambio, sobre el que hay mucho que pensar también en términos de la transmisión de psicoanálisis. Esta generación de analistas en formación, o las generaciones que están ahorita, generaciones del 2020, me parece que están atravesadas por los efectos de algo inédito en la historia del psicoanálisis. Por lo pronto, surgen los testimonios del trabajo sobre la reconstrucción de encuadres posibles con cada analizante, que en algunos casos pueden aparecer incluso dentro de un auto, la azotea, un jardín u otros espacios insólitos que en los tiempos de confinamiento más fuerte fueron recursos, lugares que proporcionaron algo de resguardo para quienes no podían en otra alternativa y poder seguir teniendo sus sesiones. En estas circunstancias, nos vemos convocados a pensar una vez más en la especificidad del proceso analítico y la solidez que requiere su transmisión para poder sostener la práctica en un mundo cambiante, ahora en crisis. No cabe duda de que necesitamos de la apertura y movimiento tanto como de cimientos sólidos, que en todos los casos son los que posibilitan en el analista la profundidad de la experiencia clínica y la agudeza del pensamiento analítico. Pero subrayo que no hay que confundir solidez con rigidez. Se ha hablado mucho últimamente en webinars y reuniones científicas de que hacer frente a las distintas circunstancias en las que se convoca la posición analítica requiere del encuadre interno planteado por André Green. Eso es fácil de decir, pero en eso se juega el ser psicoanalista. Sabemos que esta internalización no depende únicamente de los modelos formativos, sino también de lo inconmensurable de ese viaje en el que la frontera entre analista y analista en formación es un tanto difusa. Sin embargo, hay un punto en ese recorrido en el que se marca un inicio, con el ingreso a los institutos, y un transcurrir en el que ningún diploma o grado, más allá del acto simbólico, da cuenta de lo que implican las transformaciones, así en plural, en el devenir de cada analista. El transcurrir del tiempo, años, dentro de nuestras instituciones, hace parte de una experiencia sumamente rica, compleja y paradójica, dado que la institución debe velar por no institucionalizar el psicoanálisis. Y en esa tensión constante entre lo instituyente y lo instituido, entre la tradición y la invención, propiciar la solidez de la transmisión del psicoanálisis es un gran compromiso y una enorme responsabilidad. Es importante pensar continuamente en los análisis didácticos que se conducen en el marco institucional, las supervisiones y los seminarios. En cada uno de estos campos hay problemáticas particulares que a través de los años han convocado importantes debates, propuestas, acuerdos y diferencias que llevan a profundizaciones necesarias para replanteos según contextos, épocas y circunstancias. También hay que contemplar que el mundo cambia, que hay mucho por trabajar ante los nuevos horizontes que se abren, pero sin dejar de lado la reflexión sobre los problemas que se repiten, que insisten en el paso de las generaciones. En términos de la transmisión del psicoanálisis, a lo largo de la historia, el triángulo, pasión, poder y política ha sido indisociable de la formación, y en cada uno de los campos del trípode debe ser considerado en sus alcances y en sus riesgos. Pasión, ahí englobo lo que se refiere al corazón de nuestra práctica, las transferencias y sus destinos en el espacio de los análisis y supervisiones didácticas, y sus entramados en los grupos en los que nos analizamos unos con otros. Política, en lo que se refiere a la polis, el lazo social, los espacios institucionales con sus normas, reglas, jerarquías, procesos de legitimación, inclusión o exclusión, y en los que la permanente tensión
entre la subversión del análisis y la adaptación a la institución bordean peligrosamente los divanes. Y el poder del que tanto se ha hablado en este Congreso y que es inevitable en toda relación humana, debe ser pensado en nuestro ámbito en relación a la dupla del poder y el saber, y la manera en la que esto se despliega en los distintos campos del trípode. En el centro de todo esto, el eje debe ser siempre la dimensión ética. La reflexión crítica y el diálogo intergeneracional resultan fundamentales para poder sostener la potencia de nuestras instituciones y atemperar los riesgos que hay que acotar. Sobre todo en estos cambios, en estas mutaciones y transformaciones tan impactantes, digamos, también en nuestra práctica. ¿Sí? Por otro lado, en Latinoamérica, territorio fecundo que se nutre de la riqueza de dos idiomas y una hibridación cultural en la que el psicoanálisis ha tenido una importantísima inscripción, son ineludibles los aportes de colegas que se han adentrado al tema de la transmisión del psicoanálisis, la formación psicoanalítica y las instituciones. Son siempre un buen derrotero para pensar y pensarnos, ya que todos hacemos institución. Hay que seguir trabajando en eso, dialogando, escribiendo, recapitulando en la historia y apuntando al porvenir. Un porvenir que ahorita podríamos recordar a Freud preguntando por el porvenir del psicoanálisis. Me parece que ahora podemos también pensar juntos en ese porvenir que tendremos que seguir trabajando y construyendo juntos. Por otro lado, me parece importante considerar que las instituciones psicoanalíticas, además de acoger a las nuevas generaciones de analistas, de reunirnos en torno a nuestras filiaciones, de propiciar espacios continentes para la transmisión, tienen también un importante lugar dentro de la comunidad en la que se ubican. Los malestares de la cultura requieren de la implicación de los psicoanalistas y también de su inserción en los distintos campos en los que la escucha, la palabra, sirvan de resistencia a los procesos desubjetivantes que pervierten el lazo social. En Latinoamérica afrontamos altísimos niveles de violencia, marginación, exclusión, desigualdad, desapariciones, feminicidios, exilios forzados, incluyendo una herencia colonialista cuya evidencia más grave está en el racismo. La historia colectiva se inserta en la estructura cultural y eso también se transmite. Como psicoanalistas sabemos el peso de lo no hablado. Considerando el racismo como la punta del iceberg de entramados socioculturales que atraviesan toda Latinoamérica, no podemos dejar de lado lo que pasa en el campo de las ideas y de su producción. ¿Se toman en cuenta los procesos decolonizantes en relación al pensamiento? Me parece que hay que considerar esto. ¿Cuáles son las particularidades en el psicoanálisis pensado en clave latinoamericana? ¿Qué tanto se hace presente dentro de los seminarios la bibliografía de aportes de colegas latinoamericanos? Me parece que esta cuestión del racismo como punta del iceberg del colonialismo es pensar en sus efectos donde más allá de razas y colores, bueno, se trata de culturas, de narrativas, de herencias, de lo que de una generación a otra va haciendo parte de lo estructural de una cultura y de la importancia de tomar conciencia de ello, ¿no? Temas que me parece que ahorita están siendo muy visibilizados en este congreso, ¿no? Pensaba, ¿hasta qué punto nuestro contexto sociocultural se hace presente en los debates dentro de los institutos y los programas de formación de las nuevas generaciones de analistas? Hay que considerar que muchos institutos, muchos psicoanalistas viven en lugares de situaciones muy duras, no solamente ahorita con la cuestión de la pandemia, sino totalitarismos, ¿no? Me parece que todo eso, la manera que estamos atravesados, la manera que podemos pensarlo como psicoanalistas, la manera desde nuestros institutos de ver cómo nos implicamos desde, bueno, desde analistas y candidatos, qué tanto se debate y, bueno,
Todo esto hace parte de algunas preguntas que hacen eco de planteamientos e inquietudes de colegas de distintas latitudes. Preguntas que no se cierran, sino que en espiral pueden llevar a otros puntos, aún pasando por temas revisitados. Y espero que desde la actual Comisión de Formación y Transmisión del Psicoanálisis de FEPAL podamos contribuir a trabajar sobre estas cuestiones, todos juntos, para apuntar hacia nuevos horizontes. Quisiera terminar nada más mencionando que me parece que todo lo que se está produciendo en este Congreso de FEPAL tiene también efectos de transmisión, el valor de la intertextualidad, la motivación que da el escuchar tantas ponencias, tantos temas debatidos. Me parece que todo esto también, en términos de transmisión, dentro de este movimiento de psicoanálisis en Latinoamérica, tiene un valor altísimo, riquísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Cecilia. Los dejo entonces ahora con Aline Wagek. Aline es médica psiquiatra del Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Es psicoterapeuta del Centro de Estudios Luis Guedes, doctora en psiquiatría de la Universidad Federal del Río Grande del Sur y es miembro aspirante de la Sociedad Psicoanalítica de Porto Alegre. Adicionalmente, es la presidenta de la Asociación Brasilera de Candidatos, ABC. Aline? Obrigada, muito obrigada pela apresentação. Boa tarde a todos que estão conosco, mais de 130 colegas, é um prazer ter essa audiência tão expressiva, compartilhar esse espaço com os colegas que generosamente me recebem. Então, gostaria de começar agradecendo a todos, dando as boas-vindas, desejando uma boa tarde e dizendo que eu produzi um material que eu intitulei Quando o Ineditismo se Encontra, o campo psicanalítico e a formação no contexto pandêmico. Antes de começar a minha fala, eu gostaria de agradecer a Cecília, como coordenadora da Comissão de Formação e Transmissão da FEPAL, pelo honroso convite para que eu pudesse estar aqui hoje, trazendo as minhas ideias. Eu penso que, extensivo a todos os membros da comissão, claro, eu penso que, a despeito das línguas faladas, português, espanhol, independente dos diferentes estágios, etapas dentro da psicanálise em que cada um de nós estamos, há algo absolutamente valioso e comum a todos nós, que é o desejo da escuta e, a partir disso, do intercâmbio, da troca. Penso que isso é absolutamente valioso, sobretudo em um espaço que se propõe a pensar a transmissão da psicanálise. Então, o meu começo é esse, agradecendo muitíssimo que tenham me recebido. Muito obrigada. Eu vou optar por lerei um texto, eu enviei a tradução em espanhol e entendi que dessa forma seria a maneira mais fácil para que os colegas pudessem nos acompanhar. Então, eu vou procurar ler calmamente em português para que nós possamos, então, debater. Desde que eu assumi a presidência da Associação Brasileira de Candidatos, em janeiro deste ano, algo que até então era conhecido de uma forma mais teórica, o quarto eixo institucional, passou a adquirir novos contornos, aqueles que, acredito eu, apenas a vivência permite apreender. Penso que as vicissitudes às quais somos expostos quando entramos em contato com o ambiente institucional são essenciais, podendo ficar incompleta a noção de uma formação psicanalítica se não levarmos em conta esse vértice, o vértice institucional. Muitas são as possibilidades de abordagem para tal discussão. Transformações, entre parênteses, enunciada no título desta mesa, de imediato fez surgir algo em minha mente, a constituição da identidade analítica, assunto nuclear da nossa prática em eterno estado de realização, núcleo temático também da atual gestão da SPPA, sociedade a qual faço parte, como membro aspirante. Na qualidade de candidata, analista em formação, concluindo o 4º ano de seminários teóricos na SPPA e presidindo uma associação representativa de candidatos,
Pretendo aqui contribuir a partir de um vértice que vem ocupando espaço expressivo nas atividades promovidas pela ABC ao redor do Brasil, ocupadas exclusivamente por candidatos. Refiro-me à nova realidade que nos foi imposta, acarretando que tanto o ingresso como a conclusão dos seminários, marcos importantes da formação, incluindo a aguardada chegada do divã e do primeiro paciente de análise, assim como as análises didáticas online, fossem necessariamente adaptados e modificados. Há algo de inédito e um tanto assustador na maneira como estamos vivendo isso, dadas as proporções e a convocação a nos aventurarmos em um terreno desconhecido. Penso que também possui um potencial enriquecedor e amplificador, pois o que conhecíamos até então, certamente inestimável, está ganhando novas páginas em sua construção. Acredito ser um privilégio que possamos contribuir a partir de tantas possibilidades que a pandemia nos obrigou a contatar e a pensar. Feitas essas ponderações, pretendo abordar a partir do seguinte fio condutor. O que ocorre quando os cenários inéditos na clínica são sobrepostos a outras vivências inéditas da formação psicanalítica? O ingresso de todo candidato em uma sociedade é um marco que dificilmente ocorre isento de emoções, fantasias, expectativas. Chegar a um lugar apresenta estreita relação com ser recebido nesse lugar. Há uma ênfase no papel dos institutos, das comissões, em contribuírem ou não na transformação de tais fantasias em uma experiência passível de ser rememorada por cada um de nós. Ao longo desses 10 meses de nossa gestão à frente da ABC, meus colegas da diretoria e eu preocupamos-nos em incluir em nosso calendário científico os colegas que estavam ingressando na formação, ainda que não sócios de nossa organização. Foi uma decisão de caráter excepcional, não é a prática, porque participam das nossas atividades da ABC colegas que são sócios da Associação Brasileira de Candidatos. Mas a nossa decisão foi que, frente a essa situação toda absolutamente particular que nós vivemos, que nós pudéssemos incluir os colegas que estavam ingressando na formação, mesmo que ainda não sócios da ABC. Entretanto, à medida que esses colegas foram participando, tornou-se evidente o papel que o grupo representado pelos associados da ABC tinha perante cada um dos recém-chegados. Refiro-me à sensação de ser recebido pelo outro, não apenas chegar a um lugar. Isso também é válido para os colegas que encerram seus seminários e que, conhecendo uma realidade diferente daquela existente no começo da formação, precisam despedir-se de seus espaços de construção de outra maneira, a maneira possível. Eu, da mesma forma que muitos outros colegas, tive o privilégio de um rito introdutório quando ingressei, de ter sido recepcionada em minha sociedade pelo então diretor do Instituto. O significado dos ritos, do acolhimento, não precisa ser detalhado aqui. É conhecido suficientemente bem por todos nós. Quanto aos candidatos que chegaram este ano na formação, assim como os que se despedem, como fica todo esse processo que, antes, habitualmente repleto de realidade e concretude, tornou-se virtual? Solicitei a alguns colegas candidatos que enviassem seus pensamentos, os mais livres possíveis, acerca do que experimentam nesse momento. Suprimam os nomes e as sociedades às quais eles pertencem, pois o conteúdo é o que eu pretendo destacar. Mais do que as minhas impressões, ouvir diretamente de quem vive a experiência confere fidedignidade a respeito da reflexão que aqui proponho. Então, seguem os relatos. Vou me permitir pedir licença para ler 2 relatos. O primeiro, de uma colega que ingressou nos seminários este ano. E o segundo relato, de uma colega que está concluindo os seminários teóricos. Então, o relato 1 dessa colega que ingressou nos seminários. A sensação vivida diante da interrupção dos seminários da formação foi como a desmaterialização de um sonho, já em processo de realização. Algo assim, pois o ingresso na formação é precedido por todo um trabalho emocional e racional que envolve a escolha do momento, disponibilidade afetiva, temporal, familiar, financeira. Enfim, é uma passagem biográfica significativa para quem se dedica à psicanálise.
Senti que todo esse trabalho mental e emocional foi em vão, e o pior, sem previsão de continuidade, já que nosso corpo de data é reduzido, sendo todos do grupo de risco. Foi muito frustrante essa realidade impensada, após desfrutar do primeiro e único seminário. Sentir a turma e o clima do algo que se iniciava, injetando expectativas ainda mais vivas. Foi triste e lamentável. O relato 2 que eu lerei agora é de uma colega que está concluindo seminários teóricos. Daqui a 2 meses, concluo os seminários teóricos da formação. Tenho a experiência de seminários presenciais e virtuais para comparar. E avalio que a apreensão da teoria psicanalítica é totalmente possível nos seminários online. A discussão com o grupo e com os professores foi tão rica como costumava ser nos seminários presenciais. Além disso, é uma oportunidade ímpar estar em seminário neste 2020, em que a teoria e a clínica psicanalítica estão sendo reinventadas. Se eu tivesse concluído os seminários no ano passado, como estava previsto inicialmente, teria perdido este espaço privilegiado de troca e de experiências com colegas e professores que compartilham ao vivo suas reinvenções como analistas. O grupo também tem seu papel continente nesse ano, tão tumultuado para todos nós. Evidentemente, existem também algumas perdas. Todos nós realizamos imensos sacrifícios financeiros, familiares, profissionais, para fazer a formação psicanalítica. E esses sacrifícios ficam ainda maiores em meio a uma pandemia. Algumas vezes falta espaço mental para dar conta dos estudos, pois o tumulto externo se impõe. Também acredito que a vida social, os encontros nos intervalos, o café depois dos seminários, as jantas da turma, é um aspecto vital da formação, pois nesses momentos os alunos compartilham e contêm as frustrações com a formação em si. Nestes espaços são combatidas idealizações, cria-se uma visão crítica de professores, teorias, sedimenta-se o conhecimento e a vivência institucional, cria-se a identidade psicanalítica. Este aspecto, na minha visão fundamental para a formação, fica prejudicado com seminários online. Mas na balança, o saldo continua positivo, ainda mais considerando toda a conveniência, de fazer os seminários no conforto de casa. O Instituto de Minha Sociedade prontamente adaptou-se e se flexibilizou, criando um formato online que atendesse às necessidades e pedidos dos alunos. Os professores, de forma generosa e competente, se aventuraram em novas tecnologias, mantendo-se firmes na sua vocação de ensinar. Instituto e professores forneceram este ano um rico modelo de identidade psicanalítica, ancorada na flexibilidade, adaptação e modernidade, sem abrir mão da consistência teórica. Fecha aspas. Sigo agora eu com as minhas ideias. Quando nos propomos a pensar, estimulados por essas opiniões, as quais constituem uma pequena amostra de um universo de colegas que hoje enfrentam tal realidade, surge uma gama de questões. Os relatos sublinham a valorização e o protagonismo dos institutos, organizações e comissões como espaços organizacionais e de continência. Por isso, aproveito para agradecer a minha inclusão nessa mesa, pois me permite, na condição de candidata, agradecer aos senhores pela abertura para que eu possa trazer essas considerações referentes à formação. Convido-os a pensar no papel dos institutos e comissões inseridos no contexto atual e, para tanto, trago alguns questionamentos. Será que estamos diante de uma nova dinâmica dos institutos, uma outra forma de apresentação? Podemos dizer que as antigas premissas não contemplam mais aquilo que nos é requerido? Diante de tantas reformulações no setting que o momento acabou por determinar, estamos também passando por reformulações na dinâmica das relações candidatos-institutos? Há mudanças? Devem haver? Quais seriam? Por fim, a pandemia afeta a identidade analítica institucional? É a minha questão. Penso que para respondermos a essa pergunta, devemos incluir algumas variáveis. Sugiro que consideremos uma equação etiológica, composta por características individuais dos candidatos, mais resposta institucional, sociedades. Desde março, acompanhamos, através dos candidatos, as mobilizações intensas dos institutos e, a partir disso, respostas variadas, considerando particularidades locais. Tornou-se evidente o papel destacado dos institutos nessa equação,
visto deterem a capacidade de fomentar, ou não, a possibilidade de organização e, com isso, a manutenção da formação. Eu me recordei que no congresso da UCAL, no início do mês, que aliás já deixo um abraço para os colegas da diretiva que realizaram um evento maravilhoso, nos entregaram um evento maravilhoso, um dos colegas, Carlos, da Argentina, dizia que o modelo quadripartite fica um pouco estranho para ele, que ele não entende exatamente como um quarto eixo ou como uma quarta pata. Ele dizia, nos falava, que ele tem uma impressão que o quarto eixo, a vivência institucional, seria o piso, onde os outros três pilares, então, podem se assentar. Eu achei algo interessante para a gente poder pensar e acho que vai ao encontro do que eu estou trazendo, que realmente tem a ver com valorizar o papel dos institutos, das comissões e das organizações como agentes potentes de continência, de organização, para que a gente possa seguir a nossa formação psicanalítica, essa construção eterna e demandante da identidade. Encaminhando-me para as considerações finais, remeto a uma passagem do texto escrito pelo Dr. Cláudio Eiserich para um livro ainda não lançado, cujo título é Dear Candidate, organizado por Fred Bush. Ao longo do escrito, Cláudio propõe reflexões e oferece conselhos aos candidatos. O autor relata que, quando olha para trás, enxerga um mundo muito diferente em comparação àquele no qual fez a sua formação. Diz que o mundo parecia maior, as comunicações mais difíceis e as viagens mais caras. Inspirada por esse material, pensei que, se fosse compartilhar uma carta com os meus queridos colegas candidatos, escreveria que, um dia o mundo, que Cláudio nos disse lá atrás que parecia maior, aparenta hoje estar mais constrito em suas possibilidades. Uma vasta parte de nossas vidas acontecendo mediadas por telas. As viagens não podendo ser usufruídas no momento. Mas complementaria que, a despeito disso, seguimos com coragem pensando a psicanálise, trabalhando muito e tendo uns aos outros. Por enquanto, limitados a espaços como esse, até que os tão desejados encontros presenciais tornem-se possíveis outra vez. Até chegar tal momento que não percamos a capacidade de nos questionarmos, de redefinirmos as rotas sempre que necessário e, sobretudo, de sermos protagonistas na escrita dessa história. Muito obrigada. Encerro aqui. Muchas gracias, Aline. En este momento hay 148 personas conectadas. Quisiera recordarles para los que nos estuvieron en el principio que nos pueden comunicar sus preguntas a través del chat. Estarán pendientes 2 personas de tomar las preguntas para después, al final de las presentaciones de las ponencias, poderlas discutir, poderlas hablar. Entonces, en este momento los dejo con María Cristina Fulco. María Cristina es analista en funciones didácticas, es expresidente de APU, exdirectora científica de APU, es directora del Instituto de APU y del Instituto Universitario Posgrado en Psicoanálisis de APU, ex coordinadora de la Comisión de Formación y Transmisión del Psicoanálisis de FEPAL, ex integrante del Comité de Formación de la IPA, coordinadora de los Ateneos Clínicos Psicoanalíticos de la Cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y presidente saliente de FEPAL. Los dejo con María Cristina. Gracias, Luz Marina. Estaba escuchando cuántos ex que marcan largas trayectorias. Bueno, quería agradecer a la Comisión de Formación y Transmisión del Psicoanálisis de FEPAL actual, a su coordinadora actual también, Cecilia Rodríguez, la invitación a este congreso didáctico que viene precedido en los últimos 2 años y desde el último congreso de FEPAL por encuentros de institutos, por jornadas y por intercambios en las diferentes sociedades. Congreso que convoca a nuevas reflexiones, de esto ya habían hablado Cecilia y Aline, a nuevas reflexiones sobre la transmisión y la adquisición de la identidad psicoanalítica, pero también a repensar y a enfrentar
nuevas problemáticas que desde los orígenes de la creación del Instituto de Berlín les son inherentes. Entonces, para empezar, y a modo de introducción, me gustaría empezar recordando que en el encuentro de institutos que tuvo lugar en el Congreso de Cartagena de 2015, la llamada hasta entonces Comisión de Formación de FEPAL, que trabajó durante 4 años, integrada por un grupo de excelentes colegas, entre los que se contaban Leda Herman, Baña Cidade, Elizabeth Chapuy, Isabel Mancione, Cecilia Rodríguez y Cristina Oñate, y que tuve el privilegio de coordinar, propuso llevar al orden del día de la Asamblea de FEPAL en aquel tiempo, para ser votada, la sustitución de la palabra formación por transmisión. Luego de una extensa discusión se aceptó el cambio, pero parcialmente, ya que se mantuvo la palabra formación. No se trataba para nuestro grupo de un simple cambio de palabras, sino que hacía lo conceptual de los dos términos. Entendíamos que el término formación aludía al contexto académico, a un recorrido que marcaba un punto de llegada, a algo preestablecido, con finalidad de enseñanza, a etapas que debían ser cumplidas sin libertad de elección, y a la ilusión de crear un perfil de candidato, un candidato formateado tal vez, o clonado al decir de Peskin, Leonardo Peskin. La identidad analítica es el resultado de una educación, de una enseñanza, de una transmisión, términos todos que se escuchan a la hora de pensar los ejes centrales que los integrantes de los diferentes institutos de IPA y de FEPAL sostienen en el ejercicio de su función. Cuando digo diferentes integrantes, me refiero también a los candidatos en formación, no solo a los miembros. Quería recordar que en la conmemoración de los 10 años del Instituto de Berlín, en el libro prologado por Freud, compilado por Eitingon, Freud se mostraba cauteloso respecto a los logros del instituto. Cuestionaba un excesivo reglamentarismo respecto a la práctica y a la formación analítica. Se preguntaba, ¿es el ejercicio del psicoanálisis una materia que tiene que estar sometida a la autoridad? ¿O es más adecuado dejarlo liberado a su desarrollo natural? Y agregaba que una de las funciones del instituto era enseñar la teoría, y donde la experiencia de analistas mayores pudiera transmitirse, quedando así, a mi modo de ver, la experiencia y lo vivencial del análisis vinculado a la transmisión. Entiendo que el concepto de transmisión despliega el verdadero sentido psicoanalítico y hace a lo esencial de la adquisición de la identidad analítica, en la medida que queda íntimamente ligado a la idea de proceso. Proceso único para cada analista en formación, en su tránsito por las diferentes áreas del trípode. Elemento constante por su dimensión inconsciente, impregnando estas áreas, pero no solo durante el tránsito por el instituto. Creo que este concepto atraviesa la vida de cada analista, tanto en la teoría como en la práctica, constituyendo uno de los elementos centrales de nuestro paradigma. En esta mesa de apertura de un nuevo congreso didáctico, el tema elegido, transmisión, vuelve a poner sobre la mesa, al modo de los platillos de una balanza, la tensión del par formación versus lo vivencial y experiencial de la aventura analítica, de acuerdo al modo de concebir la adquisición de la identidad analítica en los diferentes institutos de nuestras sociedades, como bien lo demuestran los diferentes modelos reconocidos por la IPA. Podríamos agregar un tercer término, el de la ética, como puente de unión subtendiendo los dos términos. Los efectos de la actual pandemia nos enfrentan hoy más que nunca en estos nuevos tiempos a volver a interrogarnos, cualquiera sea el concepto que privilegiemos y el modelo al que demos prioridad,
Interrogarnos, digo, sobre los cambios bruscos a los que fuimos precipitados en el ejercicio de nuestra práctica. Nos encontramos desplegando nuestra actividad en escenarios inéditos. A esto se habían referido Cecilia y Alinja. Tal vez nunca pensados estos escenarios en el ejercicio de nuestro oficio. Creo que la palabra violencia daría cuenta de una de las características de estos escenarios, del impacto sufrido por la dupla analítica, me refiero por la gente portugués, la dupla, me refiero, tal vez es obvio, a analista y analizando. El impacto sufrido por la dupla analítica al tener que pasar de manera abrupta y traumática, a mi modo de ver, del diván a la pantalla, sin posibilidad ninguna de procesar con anticipación los cambios impuestos por la nueva realidad en la que nos vimos sumergidos. Primeras preguntas. ¿Cómo han influido estos cambios en nuestra práctica, en el encuadre, en sus elementos? ¿Cuáles son los límites de esos cambios? ¿A qué nuevos horizontes nos enfrentan? ¿Qué es, y abro comillas, lo no negociable, como tantas veces he mencionado, parafraseando lo expresado por una candidata en alguno de los encuentros de instituto? ¿Qué es lo no negociable? ¿Cuáles son los límites? Pregunta que creo que mantiene toda su vigencia, particularmente en estos nuevos tiempos, a la hora del encuentro con nuestros pacientes en el ejercicio de nuestro trabajo. Se suceden otras preguntas. ¿De qué manera los cambios epocales, y particularmente los efectos de la situación de pandemia que estamos viviendo, ponen en cuestión la dimensión ética de nuestra tarea? ¿Qué uso en estos nuevos contextos damos a nuestras herramientas psicoanalíticas? ¿Qué uso a los elementos del método sin banalizarlos ni desnaturalizarlos? Tal vez uno de los tantos desafíos a enfrentar sea el de un mayor trabajo con nuestra contratransferencia, yo diría mayor y constante, de modo de estar atentos a no deslizarnos al modo, para decirlo descriptivamente, del como si se tratara de un proceso analítico, solo porque el paciente está en el diván o actualmente en la pantalla y mantiene determinada frecuencia, mientras el trabajo se instala a un nivel predominantemente consciente-preconsciente, y lo digo en ese orden, consciente-preconsciente. Del diván a la pantalla. Ha sido uno de los grandes impactos que los dos integrantes del proceso hemos tenido que enfrentar. La ausencia de los cuerpos, la limitación de lo sensorial, que ha quedado reducido a la voz y a veces a la mirada, excluyendo olores, saludos, el cuerpo a cuerpo del saludo inicial y final, y tantos otros. Elementos todos que vehiculizan lo pulsional del cuerpo erógeno. Tendremos que agregar que el trabajo con la realidad psíquica, que es inherente a nuestro oficio, queda frecuentemente interferido y dificultado por acontecimientos de una realidad externa compartida, instalando abruptamente a paciente y analista en lo que Janine Puget y Bender han dado en llamar los mundos superpuestos, en los que la epistemolofilia del analista, o sea, el deseo de interrogarse sobre el deseo de analizar, deja lugar a la escoptofilia, abandonando transitoriamente la función analítica, quedando así cuestionada la posibilidad de una auténtica transmisión en el espacio de la práctica. Esta palabra auténtica daría para muchos intercambios y debates, una auténtica transmisión. Y me refiero no solo al campo analítico, sino a los otros pilares del trípode, seminarios, supervisiones, ya que entiendo que son espacios de transmisión en lo que también se juegan elementos básicos del método, como ser la regla de abstinencia, la asociación libre y la atención flotante, en la medida que son elementos que abren el camino al insight y la interpretación a lo largo de todo el proceso. En relación a la institución psicoanalítica y a los institutos, no quiero dejar de mencionar el importante lugar que ocupan, habilitando o interfiriendo las vías de transmisión del psicoanálisis como espacio continente por el que circula el mundo pulsional de sus habitantes.
Entramos aquí en la doble vertiente que he mencionado en algún trabajo, la reglamentación exhaustiva a través de estatutos y reglamentos o el todo vale que excluye los límites. Entre ambos extremos se juega el compromiso ético de las 3 o 4 áreas del trípode. Digo 4 porque ya desde hace tiempo se ha instalado esta idea que la cuarta pata a considerar es el trabajo institucional, donde son convocados y se encuentran analista y paciente, en contextos cuyos efectos repercuten naturalmente en el campo analítico. Desafío permanente, por tanto, en la zona de cruce en la que se encuentran el espacio analítico y lo compartido del espacio institucional. Espacios ambos en los que la no discriminación de la escena analítica, con su imperativo de la regla de abstinencia y de renuncia al poder que la regresión transferencial le otorga, ponen en cuestión a los integrantes de la dupla con los consiguientes efectos que sobre la transmisión conllevan. A lo largo de los años, en diferentes encuentros de institutos y jornadas, se ha insistido muchas veces sobre el malestar que producen ciertas paradojas que afectan directamente la transmisión. Paradojas vinculadas a los institutos, que por un lado llaman a la no injerencia del analista en la trayectoria del analista en formación, reconociendo el máximo respeto por la privacidad de ese espacio íntimo y confidencial en el que analista y paciente trabajan al calor de los avatares de la dinámica transfero-transferencial, mientras que, simultáneamente, se reglamenta con quién se debe analizar un analista en formación, desconociendo de manera radical las características de lo que es un proceso analítico. O el analista en formación se ve obligado a cambiar de analista cuando su analista no integra la categoría de didáctico. Esto es un antiguo reclamo que viene surgiendo en distintos encuentros, y a mí me sorprende que en los últimos encuentros vuelve a insistir esta situación de la necesidad de cambio de analista por razones reglamentarias. Son imposiciones reglamentarias con su contracara de violencia atravesando las áreas del trípode, que al modo de los destinos del trauma interfiere con el proceso de transmisión, cuyos efectos pueden llevar al analista en formación, y esto creo que es lo más importante a tener en cuenta, pueden llevar al analista en formación a una posición acrítica y alienante con su analista, supervisor o docente. Espacio el de los institutos, la institución y sus quehaceres, que habilita el despliegue de las transferencias laterales, de las que tanto se ha hablado, dando cuenta del modo en que los narcisismos en juego ocupan un lugar protagónico, generando alianzas tribales que pueden llevar a fabricar adeptos más que seres pensantes, como lo ha expresado Marcelo Viñar, o también a analistas clones, como yo mencionaba al comienzo que describe Leonardo Peskin. Situaciones que vuelven a interpelar la ética de cada analista con su paciente, cuando éste, el paciente, es llamado a colmar las necesidades narcisistas de su analista. Es una histórica preocupación el modo de establecer un equilibrio entre una mínima reglamentación, en el caso de los institutos, y la libertad del candidato, analista en formación, de poder diseñar su propia trayectoria para la adquisición de su identidad analítica, pero también en relación al modo en que la capilaridad del poder va infiltrando las diferentes áreas institucionales, en las cuales el analista en formación queda cautivo. Para finalizar, quiero compartir con ustedes la propuesta surgida en el último Consejo de Presidentes de FEPAL en julio de 2020. Propuesta vinculada a uno de los temas tratados surgidos desde la Dirección de Niños y Adolescentes, frente al recrudecimiento de los temas sociales, políticos y económicos que nos acucian, y a la necesidad del psicoanálisis y los psicoanalistas de involucrarse en el establecimiento de políticas públicas que atendieran la infantilización de la pobreza y sus efectos sobre los procesos de subjetivación. Sabemos que desde hace décadas muchas de nuestras sociedades han salido al extramuros y están comprometidas en el trabajo con la comunidad,
con las zonas marginales de alta vulnerabilidad, los hospitales, la universidad, la judicatura y la educación, entre otras. Fue considerada en el Consejo la importancia del respaldo a estas iniciativas de parte de los institutos de FEPAL y de IPA por medio de la revisión y actualización de sus planes de estudio y la inclusión de seminarios curriculares que se realicen en el extramuros de los institutos, coordinados por docentes de los institutos. Esta propuesta que hoy queremos compartir para el intercambio y debate en este encuentro se sostiene en lo que entendemos que es una forma de habilitar la apropiación de nuevas herramientas psicoanalíticas para este tipo de abordajes en la formación de los nuevos analistas. La experiencia de los institutos que han incluido estos seminarios en el extramuros nos va demostrando de qué manera la variedad de la clínica que permite conocer estos espacios, hospitales, universidades, zonas marginales, la variedad de la clínica que permiten conocer esos espacios, clínica diferente a la que recibimos en nuestros consultorios privados, así como el intercambio con la interdisciplina, se revierte en conceptualizaciones nuevas que interrogan nuestro paradigma, enriqueciendo y profundizando el proceso de transmisión. Reafirmar que la teoría y la clínica constituyen un par indisociable que se retroalimenta es algo que todos compartimos, que se retroalimenta sin llegar nunca a agotarse, ya que la teoría siempre quedará escasa para dar respuestas a la clínica, y la clínica muchas veces quedará huérfana de referentes teóricos que le permitan comprender un poco más acerca de las complejidades del psiquismo en estos nuevos tiempos. Pero estas carencias mutuas, son lo esencial del avance de nuestra disciplina, que a diferencia de las ciencias duras, define la especificidad de nuestro campo de conocimiento, como lo que siempre deja un resto, algo desconocido que nos desafía a sostener la incertidumbre. Resto como elemento siempre presente en nuestro quehacer. Finalmente, vuelvo a repetir algo que me parece que tiene mucho que ver con lo que vamos a discutir acá, que ya lo he comentado en otros espacios, y son las palabras, voy a citar palabras de Jean Pontalis, que dice: cuando el psicoanálisis se revierte sobre sí mismo, satisface la vocación de todo aparato de creencia, que es poner término al trabajo indefinido y metafórico del pensamiento por la edificación de una neorrealidad cerrada y tautológica que se hará tomar por la causa verdadera del acontecimiento. Creo que esto es muy oportuno y actual en relación a la necesidad de apertura de los institutos, bueno, y de estas cosas que venimos planteando, ¿no? El compromiso de los institutos con la sociedad y la salida de las instituciones. Muchas gracias. Gracias a ti, María Cristina. Los dejo ahora con Miguel Calmón. Miguel es miembro efectivo y expresidente de la Sociedad de Río de Janeiro, actual director del Instituto de la Sociedad Brasilera de Psicoanálisis de Río de Janeiro. Los dejo entonces con Miguel. Miguel, micrófono. Perdão. Como todos nós combinamos, o meu trabalho ele está traduzido para os que não conseguem acompanhar o português com facilidade. Mas eu escrevi uns 2 parágrafos que eu gostaria de acrescentar ao que eu já tinha enviado, e por isso eu vou lê-los de uma forma bastante vagarosa. Em primeiro lugar, eu gostaria de reconhecer com alegria uma característica já marcante deste Congresso, que tem sido a de trazer de forma firme e forte para dentro de nossos debates o social, o cultural e a política.
Em segundo lugar, gostaria de agradecer o convite para participar desta mesa e felicitar a coordenação do Congresso por incluir entre nós uma candidata. É fundamental escutá-los, e não apenas aos mais experientes, da categoria na qual me vejo agora sendo incluído. O vigor da experiência de suas inexperiências nos são fundamentais. No Congresso de Cartagena, em 2015, um grupo de colegas e amigos, visando dar coerência ao exercício, à prática e à formação de novos colegas, propôs que nomeássemos como transmissão aquilo que até então chamávamos formação. Muitas foram as metáforas utilizadas entre formação e forma, de colocar dentro da forma, utilizadas já por colegas na década de 70 do século passado, para apontar para esta deformação. Muito bem argumentado, muito bem discutido, muito bem proposto às instituições componentes, o que denominávamos Comissão de Formação da Psicanálise, hoje tem acrescido em seu título a palavra transmissão. Por ter introduzido entre nós a discussão de nossos processos, foi, sem dúvida alguma, um passo importante. Mas não nos apressemos, nem nos enganemos, porque há um longo e desgastante caminho a ser percorrido entre a mudança do nome e a mudança no entendimento do que nos foi proposto no interior e no cotidiano de nossas instituições. Creio que a nossa mesa visa este debate. 1000 vezes teremos que repetir as razões desta mudança para que ela tenha vigência entre nós. Caso contrário, teremos apenas mudado o modo de nomear, sem que muito mais do que isso deixe de ser observado. Sabemos que as pulsões, em seus modos de satisfação, são conservadoras. Nossas instituições também. A partir de agora, o que eu vou ler está na tradução que eu enviei ao Congresso. Daí não parecer estranho a nenhum de nós que quase todas as vezes que alguém se propõe a pensar criticamente a psicanálise, a formação psicanalítica e suas instituições, o fantasma da destruição dos rompimentos societários e da deterioração do método se desperte. No entanto, e para nosso sossego, sempre existiram, existem e espero seguirão existindo aqueles que entre nós, ao pensarem as mudanças do mundo, percebem o risco que corremos de perder o bonde da história, tornando anacrônicos tanto os nossos modelos teóricos como nossa clínica e, felizmente, se dispõe a debater. Não tenho dúvidas que, sem esse esforço, estaríamos hoje condenados ao enrijecimento de nossas teorias e à cristalização de nossa clínica. Deixarei para o debate os acontecimentos que nos acompanham no presente. Para começar, gostaria de enfocar uma questão de princípio. O psicanalista e amigo Fábio Lacombe, em um trabalho chamado Institucionalização, Ato contra a Verdade, discute a etimologia da palavra instituição. Abro aspas. A palavra instituir vem do latim instituere, cuja acepção originária diz colocar em pé, mas não de qualquer maneira, e sim de forma a resistir à ação de forças que visam abalar o instituído. Portanto, a instituição, segundo a experiência subsumida no étimo, resulta de um combate originário, que de fato nunca se esgota. Por estar na origem, esse combate vigora em toda a dimensão da experiência humana, passado, presente e futuro. E que acrescenta Fábio Lacombe, que por isso mesmo
Não devemos entender este combate de forma leviana e habitual. E cita Heidegger, aspas, para Heidegger. Certamente, falsificamos com facilidade a essência do combate, na medida em que confundimos sua essência com a discórdia e a disputa, e, portanto, só o conhecemos como perturbação ou destruição. Todavia, no combate essencial, os combatentes elevam-se um ao outro à autoafirmação das suas essências. A autoafirmação da essência nunca é, porém, a cristalização num estado ocasional, mas o abandono na oculta originalidade da proveniência de seu próprio ser. Essa é uma citação do Heidegger na Origem da Obra de Arte. Fecho aspas. Portanto, desde a origem, é próprio à experiência humana o combate. A todo momento, naquilo que se institui, isto é, naquilo que se coloca de pé, algo simultaneamente excede e se instala, fazendo pressão para fazer cair o que se pôs de pé. Combate incessante entre o permanente e o móvel. Combate originário. O que Heidegger chama a atenção em sua crítica é a fácil confusão que se estabelece quando se toma este combate apenas como discórdia ou disputa, portanto, algo que poderia ser evitado se uma política adequada fosse tomada em consideração. E continuo citando Fábio Lacombe agora. Aspas. Colocada, porém, na órbita do erro, a política se torna um instrumento de estabelecimento do certo. E no interior dessa mecânica, os aspectos destrutivos ficam reduzidos a uma espécie de desarranjo passageiro. Fecho aspas. E assim, não mais como constitutivos da própria prática política. Tomando em consideração esse combate originário, do que nunca se esgota, falar em qualquer coisa permanente em relação às instituições já significa estar diante de posse do combate a ser combatido. Permanente, só o combate, contra o que resiste e busca eliminar o combate. Se, além disso, acrescentarmos que estamos falando das instituições psicanalíticas, lugar onde se pretende que aconteça uma formação em psicanálise, a referência ao que quer que exclua o conflito fica mais estranho ainda à experiência humana. No entanto, somos constantemente convocados para falar de formação permanente, como se fosse possível a um psicanalista terminar a sua formação ou a sua análise. Marcelo Vinhar, numa entrevista que ele publicou na revista Percurso, no ano de 2000, nos adverte para o fato de que a teoria se constrói no dia a dia, no concreto de cada caso, onde a praxis modela a teoria e a teoria se elabora na praxis. Por isso, ao admitir a violência como algo humano, Marcelo Vinhar afirma ser contra pensá-la como uma categoria única que independa das circunstâncias e dos acontecimentos. Ele diz, abro aspas, o problema é que ela, a violência, não é uma só. Há muitas violências. Umas são mais toleráveis e outras são mais abjetas. Uma coisa é uma fantasia felicida ou parricida, outra coisa é matar um filho ou matar um ser humano. Por isso, penso que antes de falar em violência, é preciso falar em semiologia do acontecimento. Essa expressão é extraordinária. Fecha aspas. Queremos a paz, mas nos escapam os meios de dirigir este bem soberano. E porque nos escapa, nos vemos obrigados a inventar outros caminhos, sempre marcados pela provisoriedade, e que inclua, aspas novamente para o Marcelo Vinhar, certas margens toleráveis de violência, de inimizade e de crueldade. Fecha aspas.
Por isso, não podemos estabelecer categorias únicas, fixas, onde o mal e o bem estejam substancializados. Esta não é a sua aposta e nem lhe parece o melhor caminho. Continuo com Marcelo Vinhar. Abre aspas. É necessário trabalhar com as realidades humanas, institucionais, sociopolíticas concretas, estudando grupos familiares, grupos institucionais ou nações. Deve-se ir em direção à definição semiológica e à descrição concreta de onde e como emerge a violência intolerável. Deve-se dirigir para unidades abordáveis, em um lugar determinado, em um grupo determinado, em uma instituição determinada, e aí buscar genealogias e desenvolvimentos, matizes onde a compreensão e a transformação são concomitantes. Fecha aspas. A aposta de Marcelo Vinhar, que também faço a minha, é partir de uma semiologia prolixa do acontecimento. Aspas, Marcelo Vinhar, de onde emerge o abjeto, de onde emerge a crueldade intolerável e de onde emerge essa dose de crueldade e de violência que é parte da vida humana. Fecha aspas. Para então criar espaços de diferença e reflexão. Nem sempre teremos sucesso. Nem sempre nossa escuta será suficiente para criar esses espaços, esses vazios que permitem a perpétua tramitação entre momentos de bloqueio e de desbloqueio. Muito obrigado. Muchas gracias. Entramos entonces ahora a las preguntas. Voy a irles leyendo en orden de aparición las preguntas. Algunas están planteadas a uno de los panelistas, algunas están planteadas para todos los panelistas. La primera de ellas está dirigida a Cecilia. Le preguntan sobre qué experiencia conoces de seminarios donde se trabaje diálogo interlatinoamericano. Si les parece bien, creo que estaría bueno juntar varias preguntas y que abonen al debate, más que responder una a una. Perfecto. Me parece que es... plantear así grupitos, si están de acuerdo. ¿Sí? Y sí, y así tratamos de iniciar el debate con estas como detonantes, ¿no? Te pediría, Luz Marina, por favor, si podés repetir la primera, esta que iba dirigida a Cecilia. Sí. Plantean, ¿qué experiencia, preguntan, conoces de seminarios donde se trabaje diálogo interlatinoamericano? Voy a proceder con lo que, como plantea Cecilia, para que de pronto vayan, dar tiempo a ir pensando las preguntas y de pronto encontrar también qué relación hay entre una y otra. Esta pregunta la hacen desde Brasil. Es una pregunta con un comentario. Dice, creo que hay confusión entre discutir el proceso de formación de un analista que inevitablemente pasa por jerarquías que sustentan el conocimiento y discutir temas sociopolíticos. Aquí plantean la pregunta. No estamos en un momento de transformaciones en nuestra práctica, pero manteniendo lo que nos funciona, como estudiar a Freud, Klein, Bion, Green, supervisión clínica, etc. Los candidatos somos dependientes de nuestros institutos, sociedades, analistas por un tiempo, también necesarios para soportar la carga de cuidar a los pacientes psicoanalíticos. Si bien temas como el racismo, las identidades de género o los temas ambientales son fundamentales, no debemos olvidarnos del pensamiento psicoanalítico, la neurosis, el narcisismo. Para mí, dice la persona que pregunta, creo que el papel de la institución, de la sociedad, es fundamental y organizativo. Me gustaría escuchar a los panelistas si no estamos en peligro de perder
el funcionamiento psicoanalítico. Creo que ahí tenemos bastante tema de pronto para ir mirando y no llenarlos de pronto con muchas preguntas. Les doy la palabra quien quiera comenzar. Sí, María Cristina. Sí, para tomar esta última pregunta me dejó pensando, ¿no? El peligro y los riesgos en tiempos de cambios. Me parece que los diferentes trabajos enfrentaron justamente lo opuesto, la necesidad de cambio, y me gustó esto que traía Miguel sobre el lugar del combate dentro de la formación, de la transmisión y de las instituciones psicoanalíticas. El combate entendido, a mi modo de ver, como posibilidades, no como destrucción, que bien aclaraba Miguel desde Marcelo Viñar, combate como intercambio, confrontación, discusión, que vehiculiza nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de conducción de los institutos, y que no necesariamente implica destrucción de lo perdido, porque creo que nuestro paradigma se apoya ahí sí en conceptos inamovibles, como son la existencia del inconsciente, conflicto psíquico, transferencia, sexualidad infantil, y los elementos del encuadre, que ahí sí pueden estar variables según los momentos epocales, y lo estamos viviendo ahora como crisis. Pero creo que lo esencial es poder mantener, para evitar, entre comillas, estas posibilidades de riesgos o de peligros, como se ha dado en señalar en distintas instituciones del mundo, ¿no? Que, por ejemplo, que la existencia de los paneles, la existencia de los modelos y la disminución de la frecuencia 3 veces, llevaba a la destrucción del psicoanálisis, porque esto evoca concepciones de lo que es el análisis, lo que es analizar, pensar de que el análisis está apuntalado en la frecuencia o en el uso del diván o en el uso del frente a frente, y que seguramente esos son aspectos externos y que lo esencial se juega en otros niveles, que son el poder sostener y hacer trabajar estos conceptos fundamentales. Entonces, quitarle el peso, ya termino, a esta idea de combate destructivo, sino combate vital, vivificante, que lleva a lo creativo. Lo último que quiero decir es que me hicieron acordar ahora con esa pregunta en uno de los congresos de institutos hace años, un candidato planteaba si íbamos a seguir trabajando con conceptos obsoletos, ¿no? Que ya habían caído en desuso, y que el psicoanálisis clásico de alguna manera también había caído en desuso. Y eso da para muchos congresos, pero creo que pienso que importaría abrir esto, qué quiere decir lo obsoleto, qué quiere decir lo anacrónico, como mencionaba Miguel, ¿no? Y qué es esto, si el combate es necesario o evitar el combate nos lleva a la coagulación, a la dogmatización de la transmisión y a la rigidez de la transmisión también. Por ahora quería decir eso. Eu posso fazer um comentário? Me agradou muito quando agora a Cristina se referia, né? Quer dizer, a questão das análises didáticas, né? Eu tenho a impressão de que esse é um nó, né, na formação de todo analista, né? Na relação com as suas instituições de origem, que jamais deixará de ser problemático, né? Lá no livro da Groscourt, sobre o Círculo dos Anéis, né? Ela já se refere ao modo como que na década de 20, né, num esforço de manutenção do modelo de análise que o Freud estava propondo para os seus alunos, né, para os seus
companheiros, né, não poderia ser deteriorado, deturpado, né? Quer dizer, no sentido de que, na hora em que um outro analista que não Freud começasse a analisar, haveria um risco de que o método se deturparia. Então, a análise didática nasce desse contexto, né? Como que nós podemos reproduzir a análise tal como nos foi proposta e legada por Freud? Eu lembro com muita emoção quando eu li um livro, né, do Conrad Stein, na década de 80, se eu não me engano, né, em que ele começava o livro dele dizendo que a questão da formação analítica e da formação de todo o analista era que todos nós temos uma dívida com o parricídio, uma dívida com a morte de Freud. O que é que cada um de nós faz dessa experiência de ter que matar simbolicamente Freud para que possa ser um analista? Eu fico impressionado como essa questão ela circula, mas ela jamais encontra uma resposta que seja satisfatória. É uma pergunta que ela vai sempre se aprofundando e vai sempre se recolocando das maneiras mais insidiosas, das maneiras mais disfarçadas, né? Quer dizer, ultimamente a história, quer dizer, por isso eu quis inclusive enfatizar a presença de uma candidata entre nós, né? Analistas experientes, né? Quer dizer, incluindo a inexperiência. Essa inexperiência, é claro que posta entre aspas, né? Porque essa inexperiência nos é fundamental, né? De outro modo, ficamos nós numa espécie de ditadura das nossas experiências, né? Só nós, os mais experientes, né, é que temos alguma coisa a trazer, a propor. É fundamental que hoje as instituições psicanalíticas cedam lugar para as pessoas jovens que estão chegando. Será que ninguém está percebendo que nós estamos criando uma espécie de república de velhos, em que o poder fica circulando apenas entre nós, né? E as barreiras vão sempre sendo colocadas no sentido de mais experientes? Não, para fazer isso tem que ter mais experiência, tem que ter mais alguma... que isso reproduz o mesmo modelo, que isso impede que o processo se instale, que o processo caminhe. Mas são formas muito discretas, são formas assim, apresentadas de uma forma muito quase que inocente. Mas eu acho que essa questão da análise dita didática, né, que felizmente já para algumas instituições, né, nós temos mudado também a maneira de nomeá-la, né, muito embora 1000 vezes teremos que repetir esse argumento para que não fiquemos apenas na experiência de trocar o nome, né, mas mantendo a experiência, né? Muitas sociedades hoje não chamam mais de análise didática, né, mas chamam de análise de formação. Ujú. A análise que visa formar novos colegas psicanalistas. Ujú. Bien. Sí. Bueno, quisiera saber si alguien más quiere. Yo quisiera, Sí, bueno, tratando de englobar un poquito a partir de las ponencias aquí, de Cristina, Aline y Miguel, y tratando de englobar un poquito con las preguntas y comentarios, porque yo pensaba, ¿no? En esto, cómo Aline agradece y se ha mencionado, ¿no? Su presencia aquí, pero realmente lo hemos pensado muchísimo para nuestra Comisión de Formación y Transmisión. No es posible pensar en transmisión de psicoanálisis sin la perspectiva de los analistas en formación. No es posible, no es algo que vaya de un solo lado y es fundamental la escucha mutua. Es importante dar cabida a los conflictos que puedan surgir. Me gusta esto que trae Miguel, ¿no? O sea, la cuestión del combate, pero para construir, que nos interpelen, porque también hay cambios generacionales. Es tan rápido todo que simplemente la riqueza, yo pensé, de escuchar los testimonios que trae Aline para entender cómo están viviendo algo
y bueno, todos los cuestionamientos me parece que tiene que ser para los dos lados y de verdad ese es un punto fundamental para esta comisión. La otra, bueno, yo pensaba en el valor de las palabras, ¿no? Formación o transmisión. ¿Y qué implica formar? Me parece muy interesante esta idea de romper como si fuera un molde, ¿no? Por eso yo decía transformaciones, y me encantó la ecuación que pone Aline sobre entre las variables, ¿no? La singularidad de cada analista en formación más el instituto, ¿no? Porque me parece que también poder dar cabida a las singularidades, a poder hacer una transmisión que no encorsete el pensamiento, ¿no? Realmente creo que es muy importante poder repensar de qué forma eso se va logrando, ¿no? Porque yo pensaba, por ejemplo, en lo que escribió Kernberg hace mucho sobre las formas de terminar con la creatividad y el pensamiento crítico de los candidatos, decía, y me parece una alerta impresionante que se tenga que haber escrito un artículo así, pero creo que hay que pensar, ¿no? ¿Qué cosas posibilitan, empujan hacia la propia potencia de las siguientes generaciones, ¿no? La otra cosa, cuando decían, bueno, algo así entendí uno de los comentarios, ¿no? Sobre la necesidad, ¿no? De no perder de vista todo este aspecto de la teoría, de la clínica, cuando están empezando, digo, también el trabajo con los pacientes. Claro, ese es el fundamento en la transmisión de psicoanálisis y que digamos que desde los institutos tiene que darse cabida a otros aspectos, ¿no? Como lo social y demás. No es una cosa u otra. Me parece que cada vez estamos más conscientes de la complejización del pensamiento, ¿no? De lo complejo. Estamos con realidades humanas, desde la intimidad de la clínica hasta, no se separa una de otra, ¿no? Me parece que en ese sentido es algo que se enriquece. Lo que sí creo es que tampoco es que se puede lograr todo al mismo tiempo, ¿no? Me gustó que Miguel dice, todos seguimos formándonos, ¿no? Yo decía, ¿cuál es esa frontera entre los analistas y los analistas en formación? Porque me parece que aunque tengamos funciones llamadas didácticas, ¿no? Estaremos siempre en formación, ¿no? Si estamos abiertos a lo nuevo, a seguir aprendiendo, a seguir reconociendo la necesidad de reanálisis o incluso llevar a supervisión algún caso que se nos atore. O sea, me parece que hay un movimiento continuo que nos posibilita seguir formándonos continuamente y quizá, bueno, hay quien necesita apuntalarse más en algunas cosas en un momento dado, otras en otro, pero sí poder pensar todo lo que implica la transmisión, ¿no? Y la transmisión que también conlleva la transmisión de una ética y bueno, toda la responsabilidad que se juega en la intimidad de los análisis didácticos, de las supervisiones didácticas, en esta posibilidad de impulsar, ¿no? A los analistas en formación a desplegar su propia potencia y no ser repetidores, no identificarse acríticamente, que es algo que me parece que Cristina mencionó, ¿no? Que no se quede nunca nadie al servicio del apuntalamiento narcisista de algún analista, ¿no? Que desafortunadamente pasa mucho. Sí. Luz Marina, Sí. una cosa chiquita. En relación a lo que, una pregunta que llegó de Abel Feinstein, que él decía algo así como que interesante lo de este congreso, lo que estamos haciendo ahora y qué distinto de lo que hacemos en las instituciones. Recordé que en el congreso de Río, en el encuentro de institutos, que fue en Río 2, en la sociedad que Miguel se debe acordar, el tema era aspectos dogmáticos y académicos que infiltran la formación psicoanalítica. Cecilia se debe acordar, creo que estaba también.
pensando en esto de que parece que estamos siempre como en circuito cerrado repitiendo los mismos temas, y el tiempo que lleva procesar y concretar los cambios. En aquel congreso, una de las cosas, en aquel encuentro de institutos, una de las cosas, y ya termino acá, que se discutió a lo largo de los 2 o 3 días, fue el por qué hablar de un análisis didáctico. Capaz que Miguel se acuerda. Y ¿cuál sería? Es un tema que propongo, Cecilia, para la nueva comisión de formación. Claro. ¿Cuál sería la diferencia, si existe, entre un análisis didáctico y un análisis personal? Un análisis, ¿no? Sí, yo creo que hay que, nosotros decimos hincarle el diente, digo para los brasileros, como meterse a fondo, ¿no? Y lo último que quiero decir, Aline, a ver si me ayudás. Yo estuve en la apertura del Congreso de OCAL, que me pareció un congreso de los temas, las mesas me parecieron interesantísimas, pero me quedé impactada por una de los temas de las mesas que decía, el analista en formación en su instituto, un extranjero permanente o algo así, ¿no? Sí. Quiero decir que esta repetición, que hace años que venimos trabajando sobre qué es lo que permanece, lo que no permanece, la categoría de analistas didácticos, sigue tan presente, porque la candidata, la analista en formación que presentó esa mesa, el título fue muy fuerte, comparado con lo que decía Cecilia, ¿no? Que un analista en formación se sienta un extranjero en su instituto, implica el lugar que ocupa de expulsión de las discusiones, de los intercambios y de su propio pensamiento. Posso contribuir? Aline, dale. Sim. Ouvindo vocês, fui pensando uma série de coisas, mas pegando o gancho a partir do estrangeirismo, que a Cristina lembra. Eu acho que os institutos, dentre muitos papéis, e o colega faz essa pergunta, né? Aonde está Freud, Klein, quais são os perigos, e o que se perde, enfim, com as aberturas. E eu fiquei pensando que os institutos, me parece que têm um papel de, sim, trazer inovação, mas a partir da tua fala, Cristina, a respeito do estrangeirismo, eu acho que também tem um papel importante de apresentar algo da tradição. Porque isso me fez lembrar a minha chegada, meu ingresso, há 4 anos atrás, na sociedade, em que a primeira coisa que foi feita foi ouvir a história da sociedade, alguns vértices da história da psicanálise, e eu acho que isso ajuda a gente, como analistas em formação, a não nos sentirmos estrangeiros, quando a gente pode se apropriar dessa história. Então, eu tenho a impressão que a inovação é importante, sim, afinal de contas, a gente pensa a partir de uma premissa que é a psicanálise, que absolutamente se complexiza, e eu acho que quando a gente pensa em inovação e tradição, a gente não está excluindo ou escolhendo, pelo contrário, mas a gente, e tampouco se somando, eu tenho a impressão que é algo de complexização mesmo. A gente vai pensando em termos de produtos, isso vai sendo multiplicado e a gente vai agregando, podendo somar. Então, eu acho que o papel das histórias, da tradição, Miguel destacava a inexperiência, bom, tem a experiência do outro lado, sem dúvida nenhuma, ter alguém que valide essas histórias, que nos conte, que a gente possa aprender isso e se apropriar disso. Tenho a impressão que é parte importante para que nós não sejamos estrangeiros, mas conheçamos a história e a partir disso a gente possa, senão eu acho, Cecília, que vira, como tu mencionaste, paixão ou poder, se a gente não puder pensar sobre. Então, acho que absolutamente ter as cartas na mesa para a gente poder pensar, discutir, se apropriar é fundamental. Sim. Pois eu posso acrescentar alguma coisa? Eu acho que a Aline faz uma síntese que me parece bastante importante. Mas, ao mesmo tempo, Aline, se o seu relato não puder subverter o meu vai se repetir eternamente e você não vai ter lugar para o seu. Quer dizer, portanto, quando ela fala sobre estrangeiro, não é de estrangeirismo, é de estrangeireidade. É alguma coisa daquilo que você me diz que me transtorna, que me convoca a um fora de lugar.
que me convoca para um fora da experiência já consagrada em mim, para mim. Se você não for capaz disso, a minha história, e aí vem a importância da violência, a minha história vai se impor sobre a sua de um modo tal que, no limite, você vai ser boa na medida em que repetir a minha história. Porque não há nada fora dela. Então, tem aí uma questão de força que é fundamental que seja compreendida, em especial por nós mais velhos. Sem o que, com a maior das boas vontades, eu vou impor a minha experiência sobre a sua inexperiência, como se a sua inexperiência só pudesse contar com aquilo que ela ainda não sabe. Sí, solo una frase, ¿me permitís, Luz Marina? La frase, porque Aline Claro. dijo algo como de aprender. Y yo creo que en la medida que se dé participación y funcionemos en un plano horizontal de diálogo, de intercambio, nosotros, como dice Miguel, del otro lado, nosotros aprendemos mucho. Tantas veces los planteos de los analistas y los candidatos abren a situaciones que no se habían pensado desde los institutos. Entonces creo que eso es fundamental hacia la estructura del instituto. ¿Qué lugar tienen los analistas en formación dentro de los institutos y de las políticas de los institutos, verdad? ¿O solo reciben pasivamente lo dictado en forma de cúpula, de arriba para abajo? Y yo creo que eso es un lugar, eso sí que ha cambiado, ¿verdad? Que en muchas sociedades. Pero cuando leí ese trabajo, digo, ¿cómo? Un candidato que no tiene lugar en su instituto, y está pasando, y ha pasado, y los cambios son muy, muy lentos. Nosotros, solamente quiero decir esto, llevo 2 años en mi institución, la APU, la posibilidad que un seminario, esto que ahora planteaba, que venía de FEPALIPA, los candidatos hacen un seminario curricular en un hospital público, en un semestre, en forma de ateneos, eso que creo que decía por ahí, y la riqueza clínica que aporta el trabajo en hospital, donde se hace con gente de psiquiatría, asistentes sociales, estudiantes de medicina, es fantástico, tanto que muchos candidatos, además de hacer el semestre, después siguen yendo al hospital, ¿no? Porque es una clínica que nosotros en el encierro de nuestros consultorios no nos llega. ¿Por qué? Porque muchas veces trabajamos con élites que están en otros mundos. Como decía Freud decía, ahora me acordé, él no quería trabajar con élites, por eso propuso las policlínicas gratuitas en la fundación allá por el año 23.000 del siglo XX, ¿no? Él era un partidario de las policlínicas psicoanalíticas de asistencia gratuita. Bueno, aquí va a haber un cambio de tema, se plantea otra cosa. Hay varias preguntas que de alguna manera ustedes las han ido abarcando. Aquí, bueno, te felicitan, Cecilia, por incluir a un candidato en la mesa. Aunque por otro lado otra persona cuestiona que en ABC usen la palabra candidato. Bueno, esta manera de comentario, pero viene aquí otra pregunta que dice, dada la importancia del contexto para el psicoanálisis, en la formación se tendrían que integrar seminarios de otras disciplinas, a saber, filósofos, antropólogos, sociólogos, etcétera. Este congreso parece posicionar esta idea. Les dejo entonces esa pregunta. O no sé si quieren que plantee otra para abrir más el diálogo. A palavra No, candidato, el tema né? les gusta. A palavra candidato que tem uma história bastante interessante, né? Que a palavra candidato tinha a ver com a maneira com que aqueles que estavam se propondo a alguma eleição se apresentavam para serem votados. Eles vinham com roupas brancas para poder mostrar justamente a pureza das suas intenções,
né, para poder mostrar a sua lisura, né? Eles vinham com uma roupa branca, cândida. Daí vem, então, os candidatos, né? Olha, me perdoem. Mas... Nunca escuché, Miguel, eso, estoy aprendiendo. Sabía. ¿En los 7 anillos de Freud se vestían de blanco también? Hoje em dia, os nossos candidatos, muitos dos nossos candidatos, chegam para a formação conhecendo teoria psicanalítica muito mais do que a gente. Sim, pode ser. Chega assim, o Instituto da minha sociedade, por exemplo, nós temos doutores em psicanálise fazendo formação psicanalítica. Nós temos pessoas com 30 anos de prática clínica fazendo formação psicanalítica. E há como reduzir a experiência dessas pessoas a uma espécie de tábula rasa. Então, muita coisa mudou. Muita coisa se transformou. Quer dizer, eu acho que, nesse sentido, a Cristina é muito feliz no texto dela, quando ela se refere à análise didática. Quer dizer, a análise didática é uma dessas... uma dessas coisas que vieram lá do século passado, ainda com a preocupação de que a análise, de que o modelo de análise não se deturpasse, não se violasse. Na semana passada, eu participei de uma mesa que eu achei interessantíssima, né, com a Magna, o Sérgio Leucovitch e o Fernando Orduz, sobre pensamento mestiço, né? A análise didática é uma pretensão de um pensamento puro, de um pensamento que não seja resultado da confluência de um monte de outros pensamentos, de um pensamento, portanto, mestiço, né? E aí o mestiço nos aproxima muito dessa ideia de bastardo, dessa ideia de impróprio, dessa ideia daquilo que não tem a pureza do ouro puro, a que o Freud, coitado, fez essa metáfora. Ele paga até hoje caríssimo por causa dela, né? Quer dizer, até hoje a história da verdadeira psicanálise, né? É um fantasma que nos assombra. Então, isso mudou, as análises mudaram, né? Quer dizer, há pouco a Cristina propôs. Mas qual é a diferença entre a análise didática e uma análise de uma análise comum? Análise, né? Personal. De uma análise pessoal. Olha, eu acho que a principal diferença é que a análise de um candidato vai analisar o desejo daquele candidato ser um analista. E isso vai ser uma questão que possivelmente a outra análise não trará descoberto, né? Porque em algum momento, por identificação, nas análises os pacientes querem ser psicanalistas também, né? Então isso passa por uma espécie de disfarce indireto, mas que está também presente de uma outra maneira, é claro, né? Então, isso tem... Agora, sabe há quanto tempo isso é pensado? Há mais de 50 anos, há mais de 60 anos. E você sabe o que mudou em relação a isso? Só para que eu possa concluir, Cristina. Sim, sim. Muito pouco. Os nomes vão sendo trocados, mas os grupos de poder, eles permanecem com outros nomes. Me hiciste acordar, perdóname, Ceci, solo... Sí, no. Mary Langer, en el año 52, en un congreso en Río, planteó, era sobre la formación o algo así. Ella decía, el gran obstáculo para ella y de su experiencia era cómo transformar en un análisis llamado didáctico, un análisis didáctico en un verdadero análisis, porque muchos candidatos, perdón, Susana Silva, ya sé que se dice, me dijo que analistas en formación, los candidatos llamados en aquella época iban a hacer una carrera adentro de los institutos, como una carrera universitaria para recibirse de analistas. Pero quedó eso, cómo el enorme esfuerzo, en muchos casos, no en todos, transformar un análisis didáctico en un análisis personal, ¿no?
Me parece que eso es de una vigencia, dicho hace 40 o 50 años, y ahora que están las maestrías, todavía peor. Sí, Quando nós estávamos há 2 anos, uns 4 anos atrás, debatendo a questão da frequência da análise, eu escutei algumas pessoas virem me interpelar, me perguntando o que eu tinha contra a análise. Eu sou contra a análise? Como se eu não estou dizendo que se alguém queira se analisar 5, 6, 7 vezes por semana, se analise. O que nós estamos falando é da relação daquela análise com a instituição. Sí, yo quisiera aportar algo a esto, porque cuando yo ponía ese triángulo, pasión, poder y política, me parece que atraviesa todo. Y en relación a esto de los análisis didácticos o del análisis didáctico, yo creo que aquí hay que hablar de singularidades, porque es la manera en que cada analista ejerce esa función. Yo no dudo que hay verdaderos análisis a toda la profundidad del que deviene como analista, pero hay otros donde Cristina advierte, ¿no? Cuando se impone la cuestión narcisista, ¿no? Cuando yo lo pienso como problemáticas clínicas en la transmisión del psicoanálisis, porque también lo que sucede en el corazón, ¿no? De eso, lo que se da en lo transferencial, cuando un analista, ¿sí? Lleva realmente a analizar, incluso permitiendo la desidealización, ¿no? Winnicott decía, el paciente es el que sabe, ¿no? El paciente, bueno, yo prefiero decir el analizante. ¿Cómo hacer, ¿no? Surgir ese saber de lo que no sabe que se sabe, ¿no? Si uno se pone en ese lugar que obtura, ¿no? Me parece que el riesgo más grande de muchos análisis didácticos, ¿no? Es cuando surge este aspecto narcisista y cuando el analista en formación queda como una figura eco. Eco lo pienso como el personaje de Eco que tiene que sostener a Narciso, pero Eco también en la función de repetición de lo dicho por otro, ¿no? Me parece que lo rico es cuando se logra un análisis, ¿no? Poder, bueno, como cualquier otro análisis, ¿no? Lo que viene del lado de deseo, un pensamiento libre, creativo, todo lo que se juega, pero sí creo que problemáticas clínicas en la transmisión de psicoanálisis, una muy grave es la alienación. Entonces, creo que no es nada más si el análisis didáctico no, sino lo que se da en lo que yo llamaba lo inconmensurable de esa experiencia. Porque 4 veces a la semana, con un analista narcisista, Dios mío, uno pierde la cabeza, ¿no? Pierde la cabeza en el diván. Entonces, me parece que más que de la calidad, o sea, la cualidad, poder tematizar, ¿no? Y poder simplemente entre todos estar alerta de las cosas que hacen parte de estas experiencias, unas muy ricas, otras muy riesgosas, unas que producen profundidades y esta solidez a la que yo me refería al principio, y otras que producen como sí, como decía María Cristina, desafortunadamente cuando hay un como sí, pues resulta un como sí, ¿no? Bueno, perdón. Se nós levarmos essa experiência de uma forma exagerada, se a gente exagerar essa experiência, a impressão que eu tenho é de que a análise didática tem a pretensão de que, quer dizer, as pessoas que saem dessa análise, elas não podem mais enlouquecer. No limite, de uma forma caricata, eu poderia dizer assim, que a análise didática tem a pretensão, ou exprime uma espécie de preconceito contra a loucura, o que é absolutamente desmentido pela história do movimento psicanalítico. A quantidade de analistas que já enlouqueceram é enorme. Então, se a análise didática fosse antídoto contra enlouquecer, bom, então aí nós já teríamos um problema grave, né? Quer dizer, o que a análise nos dá, quer dizer, o que ela me deu a mim, pelo menos,
ela me deu o conhecimento daquilo que em mim é destrutividade, daquilo que em mim é loucura, para que eu, no limite, tenha aumentado, um pouco que seja, a minha capacidade de enfrentar isso que causa horror a mim mesmo. No mais, eu tenho a impressão que a análise didática acaba exprimindo uma espécie de preconceito que os analistas têm contra a loucura. Sim, sim, sim. Ali, Iba a decir, Aline. Posso? Eu me lembrei, ouvindo vocês, o Miguel falava agora, né, sobre uma premissa de que então não se pode mais enlouquecer. Eu me lembrei de um texto do Maruco em que ele diz que ele fala justamente sobre o término da análise, fala em autoanálise, enfim, ele acaba dizendo que é isso com que faz com que nós, quando atravessados pela análise, né, nos permaneçamos sempre presos à análise. O fato de que é sempre uma incógnita, ele diz, a ser desvendada. Tem sempre algo por vir e a ser pensado, desvendado, que não se encerra. E quanto ao termo candidato, eu só gostaria de um minuto para poder fazer uma contribuição. Bom, nós estamos há 10 meses à frente da ABC e em meio a uma pandemia com uma infinidade de prioridades e de assuntos que a gente realmente precisou se deter. Mas um dos assuntos que nós, como grupo, como diretoria, e junto aos nossos pares, viemos pensando é com relação a essa questão do nome. Que gestão após gestão insurge, que os colegas trazem, né? Membros filiados, candidatos, analistas em formação, muitas sociedades têm dentro dos seus grupos associações locais que chamam-se, a minha, por exemplo, a SPPA, nós temos uma associação de candidatos, ainda nomeada assim. Então, eu fui conversar com colegas que desde 93 existe a ABC e foram, né, então, passando esse nome adiante, pensando. Colegas mais experientes, que eles me falam é com relação à consagração desse termo e que, obviamente, não por isso não deve ser pensado, pelo contrário, merece, mas que é uma consagração e que, quando nós entramos, por exemplo, no site da IPA, nós nos localizamos lá também como candidatos. É a nomenclatura que está lá. Então, de alguma forma, isso vai se reproduzindo por hábito, seja lá pelo que é. Mas eu acho também importante compartilhar, porque os colegas da ABC nos trazem isso com muita frequência, que, independente desse nome, ABC, às vezes tem de algo de uma infantilização, enfim, há algo que vem sendo muito valorizado, que tem a ver com um espaço sendo ocupado. E eu acho que, bom, ABC é o nome da organização que eu represento e que estou aqui como presidente, representando 640 colegas, mas como presidente da ABC, eu estive no lançamento do Congresso Brasileiro de Psicanálise, das associações, das assembleias de delegados, hoje aqui compondo essa mesa com vocês. Então, eu tenho a impressão que sim, que não estou negligenciando de forma alguma a importância de que nós pensemos o nome, mas eu venho ouvindo muito a satisfação dos colegas com o lugar ocupado, que eu tenho a impressão que ao lado de como a gente nomeia é absolutamente importante. Porque não sei se teria valor uma nomenclatura, membros filiados, analistas em formação, como fosse, se nós não pudéssemos, como dizia o Miguel, sermos ouvidos. Então, sim, tem algo de um lugar ocupado, de uma escuta, que eu mais uma vez agradeço, porque são 640 colegas da ABC, mais os colegas da OCAL, com a sua presidente agora, Esther Chain, Ipso, e essa escuta é muito importante para a gente, mesmo que com essa nomenclatura em processo de ser pensada. Acho que é importante. Mas há un lugar siendo ocupado. Quería decir algo en relación a lo que dijo Miguel, que en el análisis didáctico se analiza el deseo de analizar. Es una frase muy linda, pero me parece que habría que desplegarla, pensando en la propia experiencia, ¿no? El deseo de analizar hunde sus raíces y abre en abanico la historia personal de cada uno, a lo mejor estoy diciendo una cosa obvia y conocida, la historia personal, los conflictos pasados, presentes y futuros. Entonces, no es solo deseo de analizar, parece que estuviera enfocado a ver si yo voy a poder ser analista o no, que eso no pasa por solamente la búsqueda del deseo de analizar, estoy siendo un poco esquemática, pero me parece que la experiencia entre análisis didáctico y análisis personal, si cada uno la piensa, uno en el análisis didáctico sigue trabajando sus conflictos, sus dificultades, sus carencias, sus sufrimientos, su dolor, ¿no? Por eso creo que es un tema que hay que
seguir pensando. Y Luz Sí. Marina, hago un paréntesis, porque están llegando muchos, quería decir que los 4 trabajos de este panel están traducidos de un idioma al otro, están llegando personas que están pidiendo nuestros trabajos, Sí. tienen que dirigirse a la nube. Sí, al link. La nube, Sí. no me da risa porque la nube... Sí, Entonces, Sí, no como sé dice si las nubes, pero al de una forma Congreso, más a la sutil. organización del Congreso, sí, pero están todos los trabajos y los mandamos, ¿no, Cecilia? Te sí. los mandamos a ti hace como 3 semanas que están subidos, para poder leerlos previamente. Sí, están subidos en el link donde se pueden descargar todos los trabajos de las mesas. Yo quería decir algo así, porque ya veo que tenemos poquito tiempo, 5 y quería minutos. decir, bueno, han llegado muchas preguntas y comentarios que sin duda enriquecerían mucho el diálogo y debate, y que desafortunadamente no podemos abarcar todas, pero yo quería decir que la Comisión de Formación y Transmisión, como todavía se llama, estamos en vías de cambiar el nombre, pero pues es un espacio abierto para este tipo de debates. Afortunadamente, con la virtualidad se abren posibilidades de tener mesas y un trabajo más continuo sobre todos estos temas que van surgiendo. Al final de la presentación, antes de que se cierre, va a salir la dirección de nuestro correo electrónico, abierto siempre para cualquier comentario, sugerencia, para todos los analistas en formación, directores de institutos, gentes interesadas. En ese correo yo espero que recojamos todas estas preguntas y comentarios que nos ayudarán a elaborar los temas para siguientes mesas de debate. Y en los otros, pues gente, todos ustedes estarán convocados a participar, a presentar trabajos, a temas. Que esta comisión sea un espacio abierto de trabajo conjunto, analistas y analistas en formación. Un espacio que facilite esta interacción. Solamente quería decir eso. Cecilia, te preguntan cuál es el link. Perdón, Miguel. El link para descargar los trabajos es el que mandaron del Congreso. La verdad es que mandaron un link. ¿Cómo lo consiguen ahora? Se dirigen al Congreso, ¿no? Sí, bueno, si no lo tienen a la mano, creo que a Congreso FEPAL 2020. Lo mandaron al inicio, pero bueno, quizá haya quien no lo tiene y se puede pedir que se reenvíe. Y ahí se pueden descargar de todas las mesas, porque la verdad, todas valen la pena. La primera pregunta tenía que ver con algo sobre diálogo interlatino. Aquí se logra. Perdón, Miguel. Eu queria assim, comentar o que a Aline trouxe, né? Quer dizer, assim, reiterando, em primeiro lugar, como eu achei importante a presença dela hoje aqui entre nós. Né? Eu não só gostei muito, né, do que você trouxe, Aline, como eu gostei muito de você estar aqui entre nós, né, e podendo trazer a sua experiência. A mim, pessoalmente, me agrada muito a nomeação candidato. Todas as sociedades passaram a questionar a ideia do candidato a partir da ideia do didata. Quando a ideia do didata passou a ser questionada, a do candidato caiu como se uma coisa tivesse correlacionada à outra. Então, como não tem mais didata, não tem mais candidato. E aí então começaram, a minha sociedade chama de membros provisórios, né? Porque fazem uma diferença marcada entre o que é o instituto e entre o que é a sociedade. Né? Os candidatos pertencem a um instituto, não pertencem à sociedade. Então, chamam por isso membros provisórios. São Paulo, acho que chamam de membros afiliados. Né? Você está dizendo de membros aspirantes. Mas a ideia de chamar candidatos, a mim, continua sendo de todas elas a mais simpática. E que acabou sendo questionada a partir do questionamento sobre o analista de data, que, como a Cristina lembrou, durante muito tempo, né, presidia a vida e a formação do seu próprio analisante. Sí, no vamos a entrar en discusión está acá Aline, y con los analistas, porque yo coincido totalmente y he discutido en la APU y en algún encuentro de que a mí me gusta la palabra candidato, porque me parece que analista en formación
es como una especie de copia, ser analista también de los miembros que son analistas. Entonces, candidato marcaba un territorio personal donde ahí los analistas y los miembros no tienen nada que ver. Pero casi me pegan, así que nunca más lo voy a decir. Bueno, pido nada más, como vamos a acabar, Para si hacer un pueden cierre, poner... porque Sí, estamos a 1 minuto. sí, no, que nada más era para pedir que por favor suban la imagen para que puedan copiar. Y por cierto, nada más decir, es el diván de Freud cubierto con un manto huichol que representa, ¿no?, lo que desde nuestras tierras puede portar también al psicoanálisis. ¿Qué es huichol, por favor? Explícalo. Bueno, Manto. de las etnias indígenas de aquí de México, ¿no? Son, Bien. por los indios huicholes. Cepal.transmisión. Hay que anotar. Cepal.transmisión@gmail.com. Pero ustedes van a hablar un fórum, van a abrir un fórum para poder, ¿o no? Ahorita por lo pronto, ahí es punto de contacto. Yo creo que abriremos forums, estamos viendo a ver cómo articular para dar cabida y seguimiento a inquietudes sobre temas que en este momento es tan importante, en este momento de cambios que hay tanto por repensar y bueno, no podemos hacerlo sino más bien entre todos. Y una última cosa, este congreso tiene continuación el próximo sábado. Así es que los invitamos a la próxima mesa, que será el próximo sábado, también al mediodía. Ojalá nos acompañen. Es continuación de este congreso que hoy se inicia. Muchas gracias a todos los panelistas, muy agradable la discusión, a todos los que nos acompañaron. Ahí quedan registradas las preguntas, las tendremos presentes desde la Comisión de Formación y Transmisión para seguir revisándolas. Sí. Feliz sábado. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias. Miguel, Aline, Cristina, Luz Marina, los relatores. Buen fin de semana. Gracias a todos. Y a todos los que nos escucharon y fueron partícipes. Un gusto que hayan estado, seguiremos debatiendo estos temas. Bueno, chao. Bueno. Chao, chao.